Bienvenido a una nueva cápsula bíblica, podcast del Ministerio Logos, aprendiendo acerca de Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca de la infancia de Jesús, pero no solamente de lo que tiene el texto de Lucas, Mateo, que nosotros conocemos, sino que vamos a construir su infancia a base de la cultura y el contexto que no está en la Biblia, para enriquecer la vida de Jesús. Quédate conmigo. Nosotros sabemos que Jesús se crió bajo la dirección de José y María. Incluso José le enseñó el oficio de la carpintería. ¿Qué pasa con el término carpintero? Nosotros hoy día lo conocemos como alguien que trabaja la madera. Pero si usted busca el texto original del oficio de Jesús o de José, dice tectón. Y alguien que trabaja con el tectón es alguien que sabe trabajar con madera y piedra. Así que Jesús era prácticamente un albañil. Él era un handyman. Tú le dabas cualquier cosa en las manos y él te lo iba a poder trabajar. Había una sentencia rabínica de la época que decía que aquel padre que no le enseña a su hijo un oficio manual, le está enseñando a robar. Así que todo padre tenía como deber no solamente educar a su hijo en la casa, sino enseñarle a trabajar de forma manual. Cuando digo manual, sea de tectón, carpintero, albañil, lo que sea ya en agricultura, sea de comerciante, de cualquier manera, pero que utilizaran las manos. Habiendo dicho eso, el niño comenzaba a estudiar a los 5 o 6 años. Entraba en la escuela elemental, como uno dice. Ahí ellos iban a la sinagoga del pueblo y era una escuela pequeña. Entonces ellos comenzaban sus primeros textos bíblicos, a aprendérselos. Luego ellos comenzaban sus estudios de intermedia, que era aproximadamente a los 10, 13 años de edad. Y ahí ellos empezaban a aprender acerca de la Misná y la Torá, acerca de las leyes. Ya a los 15 años entraban a escuela superior, si ellos lo decidían, porque son unos estudios avanzados. Y la escuela superior no es como tú y yo lo conocemos hoy día. Los estudios avanzados era usted seleccionar a un rabí y seguirlo a donde sea que él vaya y aprender acerca de todo lo que él conoce. Usted se convirtió en un seguidor. Ahora, vámonos en contexto. Jesús se cría en Nazaret. Nazaret es un pueblo bien pequeño. Es de campo. Son apenas 200 a 400 habitantes en ese lugar. Es como Jesús se crió en Maricao, por decirlo así. Él se crió en ese lugar. Pequeñito, desconectado del área metropolitana. Jesús se cría de esa manera. No se cría con el estrés de la ciudad de Jerusalén. Ahora, las casas eran hechas de adobe, de piedra. Probablemente Jesús tuvo que haber ayudado a José en esas construcciones. Y 4 casas compartían un mismo patio. O sea que yo salía al patio de mi casa y yo podía ver los otros 3 patios. Todos compartíamos el mismo terreno. Así que él se cría lejos de los sacrificios del templo. Él se cría lejos de la ubicación geográfica de Jerusalén. Ahora, ¿qué veía Jesús? Dice Lucas capítulo 15 del 8 al 10. Jesús ha visto a las mujeres barriendo el suelo pedregoso con una hoja de palmera para buscar alguna moneda perdida por cualquier rincón. Puede leer esa parábola. Mateo 13, versículo 33, ha visto cómo su madre y las vecinas salen al patio al amanecer a elaborar la masa del pan con un trozo de levadura. Así que Jesús se cría de una forma bien humilde. Habiendo dicho eso, es posible que Jesús, y esto lo he mencionado anteriormente, él no haya crecido con la dirección de un rabí. Es posible que a los 15 años, en los estudios avanzados que estaba mencionando, Jesús no se haya criado con un rabí o no haya seguido las directrices de un rabino. Probablemente tú tenías 2 opciones: o seguías las direcciones de un rabí o seguías entonces la instrucción de tu padre biológico, que era trabajar con lo que él te había enseñado. En este caso era el tectón. Así que Jesús solamente tuvo una educación sinagogal, o sea, comunitaria, un pueblo pequeño, y su línea de pensamiento fue desarrollándose a base de los profetas del campo, sabios del campo, y no en la línea de los sacerdotes
y los escribas de la ciudad. No en esa línea donde el dinero se movía. Él no fue influenciado por ese tipo de enseñanza. Así que, habiendo dicho eso, él después más adelante se convierte en seguidor de Juan Bautista, su primo, en este caso familiar. Y Juan Bautista era un esenio. Y los esenios eran personas que eran del desierto. Estaban alejados del templo. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, está alejado del templo, está retirado en el desierto. Así que ellos, en cierta manera, se oponían al templo, a las riquezas que esto conllevaba, o sea, a la forma en que estaban explotando a la gente, porque el templo también era utilizado como el cofre mágico de Roma para poder financiar sus proyectos. Así que Jesús creció de esa manera. Por eso cuando él llega a Jerusalén, él tiene un problema serio con el templo. Él tiene un serio problema con las personas que están oprimiendo al pueblo y llevándolos a la esclavitud. Ya de por sí el pueblo estaba sufriendo consecuencias de los sacrificios, no solamente de los sacrificios, sino la forma en que tenían que hacerlo. Así que estaban pasándola mal. Y Jesús vino a romper esos estereotipos. Él vino con una enseñanza de campo, una enseñanza humilde, y dijo, espérate, normalmente los estudiantes escogen a su maestro. Yo voy a cambiar los estereotipos. Yo voy a escoger a mis estudiantes. Así que cuando Jesús se convierte en un rabí, él decidió escoger a sus estudiantes y no a los 15 años. Eran personas que ya eran treintones, como uno dice, cuarentones. Y les decía prácticamente, todavía te queda oportunidad para conocer más de Dios. ¿Quieres seguirme? En otras palabras. Y no solamente eso, sino que rompió con los estereotipos de decir, ¿sabes qué? Yo no necesito ni un centavo tuyo. Yo lo que necesito es un corazón dispuesto a honrar a Dios. Y vamos, ellos creían en los sacrificios, ellos creían en las ofrendas, pero ¿hasta qué punto oprimían al pueblo de esa manera? Así que Jesús, criado de esta manera y su infancia siendo de esta forma, él vino a romper todos esos estereotipos y vino a revolucionar con un nuevo concepto, una nueva mentalidad en la época. Pensar diferente no te hace a alguien que esté en mal camino. Si tienes el pensamiento correcto de ayudar a las personas y sacarlas de sus tribulaciones y esclavitud mental, yo creo que vas por el buen camino que Jesús nos enseña. Dios te bendiga.